Somos llamados a la luz, a vivir en santidad, vasos de honra en sus manos. Él nos quiere transformar, con su espíritu nos guía, nos enseña cada día, renovados en su gracia, para el mundo alcanzar. Discípulos en acción. Dios ha estado hablándome mucho acerca de esa humanidad, de esa fragilidad. Incluso ayer como hombres hablábamos un poco acerca de eso, de que si bien es cierto que somos hombres y muchas veces se espera que seamos valientes, que seamos fuertes, también somos frágiles. También tenemos momentos donde luchamos. Y esta semana estaba llorando, sintiendo el peso de muchas cosas en mi vida a nivel personal, sintiendo el peso pues del ministerio, de la rutina, a veces del ser padres cada día, ciertas cosas con incertidumbre, ciertas cosas donde sentí cansancio, incluso a veces llega uno a tocar en esos momentos hasta un desánimo, instantes donde uno se siente como desanimado, como que uno no se levanta. Y algo que el Señor me mostraba es que realmente pues no soy el único. Sé que todos pasamos por momentos donde a veces estamos cansados y a veces incluso llegamos a la iglesia con la última reserva de energía de la semana, porque la semana ha sido difícil, porque hemos tenido que hacer mil cosas. Y quiero no hablarles hoy quizás como pastor, quiero hablarles hoy como una persona, como un hermano más en la fe, que necesita también llenarse de esa fuerza del Espíritu y del corazón de Dios. Y quiero regalarles y les traigo esa misma promesa que el Señor me dio en esta semana, y se encuentra en Isaías, en el capítulo 40, en el verso 31, que dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Dile a alguien, por favor, ahí cerca: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Padre del cielo, en esta mañana, Señor, hoy pido, Dios, que tu presencia y tu Espíritu esté sobre este lugar, que hoy, Dios, venga la cobertura de tu nube, Señor, y que de manera especial, Dios, en el Espíritu, Señor, tú operes maravillas y milagros, Señor. Fluye, Espíritu Santo, renovando fuerzas en esta mañana, Señor. No importa tú cómo vengas, no importa cómo estés, hoy, Padre, te pido, Señor, que seas tú tocando al que está necesitando ese aliento tuyo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Vamos a hablar de una fortaleza que llega en medio del desánimo. Una fortaleza que llega muchas veces cuando nosotros ya estamos que tiramos la toalla. Una fortaleza que llega cuando nos cuesta a veces incluso levantarnos para buscar de las cosas de Dios o para incluso ir a trabajar. Y vamos a tocar este viaje a través de Isaías, donde Dios nos habla en su palabra a esos momentos donde a veces nos sentimos de esa forma. Lo primero que quiero que sepamos de parte del Señor es que Dios ve tu cansancio. Dile a alguien ahí: Dios ve tu cansancio. Isaías capítulo 40, verso 27, dice la Escritura: ¿por qué dices, oh Jacob, o hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. En otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente, la pregunta la hace de esta manera. Dice: ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? En otra aparece: ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? En la versión Habla Hoy dice: ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. Así que hoy estoy para decirte acá que Dios sí se interesa por ti, que Dios sí conoce tu situación, que Él no está ausente, que Él no está distraído, y que aunque tú no sientas nada, está obrando en los aires. En su espíritu Él se está moviendo.
Amén. Mateo capítulo 11 verso 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que la palabra de Dios nos empieza diciendo que humanamente hay momentos donde nos vamos a sentir cansados, donde vamos a sentir que no queremos saber más. Y aquí nos pasa y nos pasará en la vida con procesos, algunos con sus procesos de visa, otros con los estudios. Aquí hay personas que les toca estudiar y trabajar y muchas veces están cansados. Otros están en sus momentos de crianza, cuidando de sus hijos como padres, muchas veces sin la ayuda de otra familia o de amigos. Otros están con la carga en la parte ministerial. Y a veces podemos sentirnos solos en nuestros procesos, pero quiero decirte, Dios está más cerca de lo que sentimos. Dios está más cerca de lo que a veces pensamos. Él jamás ha estado distante y Él es un Padre presente que acompaña cada situación que tú enfrentas. Amén. Nosotros cuando llegamos a ese país, también nos tocó trabajar quizás como muchos. En nuestro caso nos tocó trabajar haciendo limpieza. Limpiábamos un restaurante en las noches o en la madrugada antes de que iniciara todo el servicio del lugar. Y algo que pasaba era que en nuestro interior decíamos, esto nadie lo ve. Nadie nos ve haciendo lo que nosotros hacemos. Nos sentíamos muy solos y dejábamos todo limpio, todo arreglado para el día siguiente volver a este lugar y encontrarnos nuevamente con el mismo desorden, con la misma suciedad. Y decíamos, realmente este esfuerzo pareciera que no vale la pena. Pareciera que nadie lo agradece. Pareciera realmente que nos sintiéramos como trabajadores invisibles. Y les digo algo, uno muchas veces en esa rutina y en ese hacer, uno quiere de alguna manera, que de alguna manera el Señor ponga algo en el corazón del dueño, que se acerque y diga, oye, ¿sabes qué? He visto tu buen trabajo, he visto todo lo que haces, gracias. Lo cierto es que Dios es ese dueño de todo lo que existe y de todo lo que hacemos. Y es un dueño justo. Es un dueño que no está distante y que aunque tú pienses que a veces eres un trabajador invisible, Él sí está viendo lo que tú estás haciendo. Él sí está viendo cada esfuerzo, Él está viendo tu servicio, Él está viendo tu oración, Él está viendo tu perseverancia, porque Dios sí nos ve. Amén. No eres un trabajador invisible ante tus ojos. Él ve cada cosa que tú haces porque Dios no duerme. Dios ve tus noches largas, Dios ve tu esfuerzo silencioso, Dios ve tus lágrimas ocultas, Dios ve tus momentos de cansancio. Cuando tú llegas a casa, Dios está en todo momento y en todo lugar. Y Él no solamente lo ve, sino que Él también lo reconoce. Debemos entender que en medio de esos tiempos la voz de Dios también está para decirnos, ¿sabes qué? Veo tu vida, veo tu momento, veo tu situación, eres mi hijo y no has perdido tu valor, al contrario, es valioso lo que haces, lo que vives, porque estás siendo un motivo de orgullo ante mis ojos. Amén. Así que empecemos por entender que Dios sí ve lo que hacemos, que no somos invisibles a sus ojos. Él es un Padre amoroso que siempre está presente y que conoce nuestra dificultad, que conoce nuestro reto, que conoce nuestros momentos y que se interesa por nuestro bienestar. Dios quiere llevarnos a nuevos lugares. Él se da cuenta de la situación, Él nos observa y nos entiende. Él está interesado en nuestro bienestar. Así que tengamos presente ese primer punto. Dios ve tu cansancio. Pero no solamente ve tu cansancio, hay que entender que Dios no se cansa. Y en Isaías 40:28 dice la palabra, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuestra fuerza natural, nuestra fuerza humana tiene un límite. Nuestra fuerza humana va hasta un punto, la fuerza de Dios no.
La fuerza de Dios es ilimitada. Cuando tú sientes que desfalleces, cuando tú te sientes débil, cuando tú piensas que ya tu batalla terminó, que ya no puedes más, entonces es cuando la fuerza de Dios empieza a actuar sobre ti de manera sobrenatural. Es cuando empiezas a depender de su fuerza y no actúas en tus fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa. Amén. Dile a alguien cerca, Dios no se cansa. Hay una escena donde Jesús se encuentra llegando ante el paralítico de Betesda, y ese día era un día de reposo. Era un día donde la iglesia de alguna manera paraba de trabajar, se concentraban en las cosas de Dios, pero se asumía de que no se debían hacer milagros, no deberían pasar cosas extraordinarias en ese tiempo, porque era un tiempo de reposo. Y aún así Jesús en Juan 5:17 hace el milagro del paralítico de Betesda y les dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, Dios estaba operando y revelando que aún en tiempos de reposo Él se mueve. Aún en tiempos donde tú pareciera que no estuviera pasando nada, no estuvieras haciendo nada, Dios está haciendo cosas. El Padre y el Hijo no descansan. El Padre y el Hijo se están moviendo continuamente. Tú puedes estar en día de reposo y aún así el Señor está salvando almas, el Señor está restaurando vidas, el Señor está obrando todo el tiempo. Amén. Nosotros humanamente nos descargamos, nuestra fuerza natural se agota, tenemos que ir a dormir en las noches o a veces en el día, tener pausas, reposar para restaurarnos. Funcionamos como funcionan los celulares de hoy en día. Los celulares van descargando su batería y tienen que conectarse a una fuente de poder para poder volver a recargarse. Y no importa el celular que tú tengas, si tú tienes el iPhone 16 Pro Max o si tienes quizá el Samsung Galaxy S24 Ultra o quizás tienes el Xiaomi 14 o tienes una flecha. Todos los celulares, cualquiera que sea, necesita estar conectado a una fuente de poder, porque de lo contrario se van a descargar y se vuelven inservibles, se mueren. Y nosotros tenemos que entender que muchos a veces llegamos incluso a la reunión el domingo, llegamos con nuestra última reserva espiritual, nuestro último pedacito de carga que nos quedaba, y necesitamos nuevamente conectarnos con esa fuente de poder de su Espíritu Santo para volver nuevamente a renovar nuestras fuerzas. ¿Cuántos necesitan renovar su fuerza el día de hoy? Amén. Yo necesito renovar mi fuerza. Humanamente mi fuerza va hasta un punto, pero la fuerza de Dios no se cansa, mi hermano, no termina. Es una fuerza y es una fuente de vida que va nuevamente a darte vitalidad. Y quiero decirte, nuestra recarga no es, porque muchas veces pasa, no es dejar de ir a la iglesia porque necesito descansar. Nuestra recarga no es ir de vacaciones muchas veces y pasar semanas fuera. Nuestra recarga no es un cambio a veces de trabajo. Nuestra recarga no es a veces regresar a nuestro país. Nuestra recarga no es sentarte a ver una buena película en Netflix. Nuestra recarga va a ser cuando tú te conectas con el Señor. Amén. Cuando tú estás conectado con la fuente de poder, tu recarga vuelve nuevamente, tu vitalidad nuevamente vuelve. Amén. Necesitamos recargarnos con Dios. Dios no se cansa. Dios es una fuente de vida, de vitalidad inagotable. Él es la savia, Él es el agua, Él es la fuente de poder, Él es la luz del sol, Él es la pasión de tu primer amor. Él es el alfa, el omega, el principio, el que da vida a todo. Por eso necesitamos conectarnos con el Señor. Dile a alguien a tu lado, conéctate con el Señor. Cuando no nos conectamos con Él, terminamos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Llevamos el ministerio, la familia, la casa en nuestras propias fuerzas. Y entonces cuando volteamos a mirar, estamos cansados porque no nos hemos conectado con el Señor. Necesitamos estar conectados con Él. Nuestra humanidad depende enteramente de Él. Pablo entendió eso. Hay un momento en su vida en que él escribe acerca de su aguijón en la carne, algo que lo cansaba. Y él reconoce que la fortaleza de Dios viene de la gracia misma de Dios. Por eso en 2 Corintios 12:9 dice
y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, mi hermano, si tú estás débil hoy, déjame decir, el poder de Dios se está perfeccionando sobre tu vida. Si tú te sientes cansado, el poder de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Vas a descubrir esa fuente de vida y de vitalidad que viene de parte de Dios, que va a levantar tu vida independientemente de la situación que estés enfrentando. Dice la Escritura: mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo no sé si tú estás experimentando ese poder del Señor. El mismo poder que levantó a Cristo de la muerte es el poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Y yo creo que como inmigrantes, como padres, como hijos, como personas que estamos enfrentando procesos, conquistas, necesitamos ese poder de Dios para mantenernos. Porque si no, en el camino vamos a estar agarrados de las mechas, peleando con nuestra esposa, porque estamos llevando la carga en nuestras fuerzas y no estamos descansando en el Señor. Amén. Necesitamos descansar en Dios, dejar que Dios nos alimente, nos vitalice nuevamente, nos coloque su vida en nosotros. Miren, yo en mi casa, yo soy el que cuida las plantas, las matas. Ya estoy volviéndome como abuelito. Sí, y yo sé cuando una planta ya necesita agua. Yo las veo. Mi esposa no, ella de plantas nada. Yo soy el que mira las plantas. Y yo me doy cuenta porque la planta empieza a decaer, las hojas caen, la planta empieza a cambiar su color, se empieza como a marchitar. Y yo observo y digo: oh, ya necesita su agua. Y me voy con mi jarrita, la lleno y me voy y le echo a todas las plantas, aprovecho de una vez y le echo a todas las plantas. Y al poco tiempo veo cómo nuevamente la planta vuelve y se levanta, vuelve y recupera su color, su brillo, vuelve nuevamente y toma como esa actitud, esa belleza natural. Y lo que yo analizo con esto es que no significa que la planta en sí misma sea fuerte. Yo sé que un niño puede quizás jugar y fácilmente quitarle hojas a la planta. No es en sí que la planta sea fuerte. Lo que pasa es que la planta recibió lo que necesitaba. Por eso adquirió su belleza, por eso adquirió su vitalidad, por eso adquirió lo que el Señor quiere. Nosotros tenemos que entender que cuando no recibimos del Señor, nuestras hojas se marchitan, nuestra vitalidad se seca. Cuando el Señor nos da esa fuente de vida, ese agua que proviene de Él, en medio de nuestra debilidad, Él nos vuelve a vitalizar. Y no significa que sea porque nosotros seamos fuertes. Algo que nosotros tenemos que entender es que Dios no está exigiendo en el fondo fuerza de nosotros. Dios está enseñándonos a vivir en las fuerzas de Él, no en nuestras fuerzas. Amén. Eso lo reconocíamos con los hombres ayer. Decíamos, nosotros no es que seamos los varones, los fuertes, los que no, a veces somos frágiles, a veces lloramos, a veces nos cuesta, a veces nos cansamos y reaccionamos de mil maneras. Pero lo hermoso es saber que el Señor es el que vuelve y coloca ese agua y vuelve y nos da esa vitalidad, vuelve y nos levanta, vuelve a fluir nuevamente lo que Él ha hecho en nosotros. Yo a veces tengo que preguntarlo, pero hay personas que a veces se frustran con circunstancias. Tú te puedes sentir frustrado por la iglesia, tú te puedes sentir frustrado a veces con tu matrimonio. Te cansas de tu proceso porque a veces es demasiado largo. A veces has tenido que esperar muchos tiempos donde pensabas que iban a ser semanas, pasaron a ser meses y luego pasaron a ser años. Y tú te cansas, te agotas, llega un momento donde dices, yo ya estoy que no doy más, no quiero saber más, y quisiera uno como escapar de esa burbuja, y la única fuente de vida que vas a encontrar, la vas a encontrar en el Señor. Es el Señor el que va a volver nuevamente a levantarte, el ocupar tu mente en ciertas cosas espirituales, en darle lugar, en orar, en leer la palabra, en conectarte con el Señor. Así que Dios no está pidiendo que mientas. Dios no está pidiendo que aparentes fuerzas. Dios está diciendo es que vengas a Él, que lo busques a Él, que te encuentres con Él, que descubras las fuerzas que Él te puede dar. Amén. Entonces dile a alguien cerca ahí, vamos a movernos en las fuerzas del Señor.
Hebreos 11, que hace poco veíamos en los podcasts, hablábamos de Hebreos, ¿cierto? La fe. Y una de las afirmaciones en Hebreos 11 es que por la fe hombres siendo débiles se hicieron fuertes. ¿De dónde vino su fuerza? De la fe en el Señor, de la confianza en el Señor. Es Dios quien nos hace fuertes, es el Espíritu el que nos renueva. Ahora quiero terminar con este cuarto y último punto, porque dice la palabra que los que esperan en el Señor se renuevan, iglesia. Amén. En Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí dice la palabra, los que esperan en Jehová. ¿Cuántos están esperando cosas hoy? Amén. Déjame decirte, si estás esperando en el Señor, Dios va a renovar tus fuerzas hoy. Amén. Yo quiero que salgamos aquí empoderados nuevamente con esa vitalidad de su espíritu. Y esperar en el Señor no significa como quedarse uno quieto y encogerse de hombros. No es como que yo espero a ver qué pasa. Esperar en el Señor significa confiar en el Señor. Significa estar descansando en el Señor. Saber que Él tiene el control de mi proceso, de mi situación. Eso es descansar en el Señor. Descansar en el Señor no es tratar de volar con tus propias alas. Descansar en el Señor es dejarte llevar por el viento del Espíritu Santo. Es dejar que sea el poder y el impulso de Dios el que te lleve. Eso es descansar en el Señor. En Juan capítulo 3, verso 38 nos dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay un fluir de su espíritu, hay un mover de su espíritu, hay vitalidad en su espíritu. Ese río es el río de su Espíritu Santo, es la vitalidad de su poder obrando en nosotros, los que esperamos, los que confiamos, los que creemos en Jesús. Hay renovación, hay vida nueva, hay cambios. El Espíritu Santo es esa fuente de poder constante para nosotros. Amén. Ahora, lo lindo de este versículo es que tú lo puedes dividir en tres grandes momentos o ritmos. Observa que la palabra nos está hablando de levantarán las alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que yo quiero hacer algo hoy. Voy a buscar un voluntario por acá que me ayude. Camilo puede ser, sí. Ven tú, Camilo. Voy a buscar otro voluntario. A ver, otro voluntario que me pueda ayudar. Pablo, si puedes venir. Sí, un momento. Listo. Y aquí tenemos, sí, ok, Michael. Y necesito otro voluntario más. No sean tímidos. Alguien que alce la mano. Esta vez sí es un voluntario. Listo. Mauricio, ven acá. Listo. Entonces, Michael, muévete un poquito hacia aquí, hacia este lado. Exacto, listo. Entonces, aquí como tema Camilo, que es como más, bueno, todos son jóvenes, para la gloria del Señor. Entonces, Camilo, te voy a pedir una tarea. Bueno, voy a arrancar con Pablo. Pablo, te voy a pedir una tarea. Vas a ir hasta la puerta de la entrada, ¿cierto? Y vas a regresar hasta acá, pero vas a hacerlo caminando. ¿Listo? Pausado. Entonces, adelante, Camilo. Entonces, aquí tenemos a Camilo, Pablo, perdónenme, Pablo, caminando. Sigue caminando, por favor. Lo podemos observar, él está avanzando, pero no se está cansando. Está caminando. Ya llegó hasta la puerta, ahora viene para acá. Vamos, Pablo. A tu ritmo, no corras, caminando. Caminando. Es como una pasarela esto. Muy bien, Pablo. ¿Llegaste cansado? No. ¿Agotado? No. No, para nada, listo. Ahora vamos a tomar a Camilo. Entonces, Camilo, ahora necesito que vayas hasta la puerta y regreses, pero corriendo. Con la mayor velocidad, con cuidado que te estrellas allá con la puerta, ¿no? O sea, si no nos toca llamar a la ambulancia. Entonces vas, lo ayudan a parar allá, ¿no? Que no se vaya a hacer. Corres y regresas, ¿listo? Listo, ve. Miren a Camilo cómo corre. Allá va Camilo. Bien, muy bien. Perfecto. Tenemos en buena forma aquí a estos jóvenes. Camilo, ¿cómo llegaste? ¿Cansado? No.
Un poco fatigado, un poco fatigado. Bueno. Sí estoy cansado, sí estoy cansado, sí estoy cansado. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora quiero invitar a Mauricio a que vayas allá con Michael. ¿Listo? Un momento. Listo, esperemos ahí. Dice la palabra, caminarán y no se fatigarán. Pablo, puedes ir caminando nuevamente, despacio, mientras yo voy contando esto. Como inmigrantes nosotros tenemos que caminar por nuestros procesos. Como padres tenemos que caminar con nuestros hijos, caminar con el inglés. A veces no podemos correr, no podemos querer que en un mes y 2 meses ya estemos hablando. Necesitamos caminar. Listo, regresa. Dar un paso a la vez cada día. Amén. Es un ritmo. Dios no nos está pidiendo todo el tiempo estar corriendo. A veces nos pide simplemente estar caminando. Amén. ¿Sí estamos acá? Gracias, Pablo. Muy bien. En nuestra fe, a veces nosotros nos sentimos como si estuviéramos apagados. A veces no es que estemos apagados, a veces sencillamente es que estamos caminando. Pero en nuestro caminar, Dios nos está fortaleciendo. ¿Listo, Camilo? Entonces ahora vamos a ver, perdón, quiero terminar una idea acá. Con Pablo podemos ver que Dios no necesariamente está esperando un despliegue de energía de nosotros incontrolable. O sea, no se trata necesariamente de estar completamente movidos a hacer y a movernos. A veces Dios se mueve en un silbo apacible. ¿Cuántos saben eso? A veces Dios se mueve en algo, en la calma, en la pasividad. Pero hay movimiento. Listo, Pablo, gracias. Ya te puedes sentar. Muy bien, un aplauso aquí para nuestro voluntario. A veces podemos sentir que ciertos procesos se nos estancan. No están estancados. El Señor está trabajando en nosotros. Podemos tener un pecado recurrente y decimos, ¿por qué seguimos ahí? A veces el proceso toma tiempo. No se trata de cortar las cosas completamente de raíz. Sería lo ideal, pero a veces Dios necesita sencillamente que caminemos, que demos un paso adelante. Amén. Ahora correrán y no se cansarán. Listo, Camilo. Bueno, otros están corriendo. Entonces, espérate, yo te aviso. Otros están corriendo. ¿Corriendo con qué? Con el servicio a Dios, con la alabanza, con el montaje, con los niños, con su paternidad como padres, con sus procesos aquí, en sus trabajos. Y están corriendo, están en un momento de mucha vitalidad, de mucha acción. Y en esos tiempos Dios también dice la palabra que nos va a fortalecer. Amén. Ahora, ¿como estudiantes corremos? Yo creo que sí corremos. Muchos tienen que correr con trabajo y estudio. Y en las noches a veces tienen que trasnochar y dar un extra. Y están corriendo todo el tiempo. Tienen rutinas. Los padres a veces, nosotros cuando tenemos que alistar a los niños tenemos que correr, movernos. Pero aún en eso el Señor nos está fortaleciendo. ¿Listo, Camilo? Listo, entonces aquí Camilo nos va a mostrar cómo a veces corremos. Dale, hasta la parte buena. A veces, gracias. Muy bien, excelente. Listo, un aplauso para Camilo, ya te puedes sentar, gracias. Miren, a veces les dejo esta idea. Yo cuando llegué con mi esposa y nos dijeron que aquí nos pagaban por horas, y venimos de una idea donde nosotros nos enseñaron a trabajar para competir y considerábamos que era productivo correr. Corrimos muchísimo. Queríamos hacer todo, nos pagan por 1 hora, no, lo vamos a hacer en 20 minutos. Nos cansábamos. Hoy en día hemos visto que quizás hay ritmos en que la gente no está esperando que uno corra. A veces es solamente caminar y hacer las cosas bien. Entonces también hay que saber leer de qué manera Dios nos está llevando y cuál es el ritmo que Cristo está colocando a nuestro momento. ¿Sí? Saber leer Dios qué es lo que está haciendo en este momento. Lo importante no es quedarte quieto, lo importante es avanzar, sea caminando, sea corriendo,
Y ahora vamos a ver nuestra última gran ilustración. Aquí Michael va a ayudarnos. Voy a ir con ellos. Hoy estoy en el fluir del Espíritu. Si necesitan darse la vuelta, está bien. Listo. Nos dice la Escritura que levantaremos las alas como las águilas. ¿Cierto? Sí, es importante. Que levantaremos las alas como las águilas. ¿Por qué? Porque las águilas no pelean con el viento. Las águilas aprovechan, vamos despacio, alas, águila. ¿Cómo hacen las águilas? Bien, tenemos un buen águila acá. Las águilas aprovechan el viento, la fuerza del viento para desplazarse. Las águilas no trabajan en sus fuerzas. Las águilas son levantadas por encima de las tormentas y aprenden a planear. Y yo te digo algo, detrás hay un Dios que está soplando. Hay una fuerza que nos está levantando, hay una fuerza que nos está llevando. Mauricio, ¿estás cansado? No. No está cansado para nada. Bien, si quieres darle la vuelta. Perfecto. Aquí Michael nos está representando la fuerza de Dios, la fuerza que nos empuja, la fuerza en la que tenemos que aprender a descansar. ¿Mauricio se está moviendo? Sí. ¿Mauricio se está desplazando? Sí. ¿Mauricio está avanzando? Sí. Pero no lo está haciendo en sus fuerzas, está descansando en la fuerza de Dios para avanzar. Amén. Dale un aplauso al Señor. Volar es un momento precioso en nuestra vida como cristianos, porque es donde aprendemos a depender del Señor. Es donde aprendemos a saber que Él es el que tiene el control. Es cuando como padres, cuando ya no tenemos una solución para saber cómo manejar las circunstancias con nuestros hijos, aprendemos a decirle al Señor: Señor, yo te entrego mis hijos, entrego mi proceso, voy a volar contigo. Volar es cuando nosotros sencillamente dejamos que el control lo tenga Él, que la soberanía de Dios tome el lugar sobre nuestras vidas, y aprendo a descansar, aprendo a dejar que Él sea el que me esté llevando, que Él sea el que esté soplando. ¿Cuántos quieren aprender a volar en este lugar? Amén. Quiero invitarte a ponerte de pie. Tal vez lo que el Señor nos quiere enseñar hoy es que a veces tratamos de lucharla y de resolver la vida y de ganar nuestras batallas y de conquistar, y hacemos lo que más podemos. Yo sé que muchos han aquí recorrido aún la milla extra con sus matrimonios, con sus procesos acá, con sus casas, con su economía, con sus trabajos. Pero el Señor nos está hablando hoy claramente: aprende a hacerlo con mis fuerzas, no en tu fuerza. Aprende a ir a mi ritmo, no en tu ritmo. Aprende a saber que yo soy el que organiza, tiene el control, que vas a tener la victoria no en tus fuerzas, van a ser en mis fuerzas. Porque yo soy el que tiene que llevarse la gloria, dice el Señor. Vas a conocer que tu vida puede descansar en mis manos. Que el día en el que el Señor te vea a ti derrotado porque definitivamente trataste de hacerlo todo por ti solo, ese Padre te ha estado observando allá en lo oculto, aunque has sido un trabajador incansable y te has sentido a veces solo o invisible. Dios te está viendo y Dios quiere darte nuevas fuerzas el día de hoy. Amén. Yo quiero invitarte a inclinar tu rostro y a presentarte delante de ese Dios que hoy quiere soplar aliento de vida sobre ti, y que le digas: Señor Jesús,
En esta mañana, Señor, hoy quiero, Dios, rendir mi corazón. Padre, tú conoces mi situación. Tú conoces mi cansancio. Tú conoces el peso de mi vida. Tú sabes, Dios, cuántas cosas quizás estoy cargando hoy, cosas que no he perdonado, pecados que no he podido dejar atrás, circunstancias que me preocupan, que quisiera cambiar y quisiera que fueran diferentes en mi casa, en mi vida, con mi trabajo. Pero dile hoy, Señor, yo no quiero hacerlo y no quiero ver resultados en mis fuerzas. Quiero avanzar con tu fuerza, quiero avanzar con lo que proviene de tu Espíritu Santo. Quiero que pongas tu gracia, tu favor, tu misericordia en mí, Señor. Que así como otros experimentaron, Señor, ser reverdecidos nuevamente por tu Espíritu, hoy, Señor, yo sea reverdecido por tu Espíritu. Dame ese agua, Señor. Dame ese aliento de vida, Señor. Y quizás si tú estás cansado, dile hoy, Señor, pongo mi cansancio en ti, hoy voy a ti, como dice tu palabra. Venid a mí todo aquel que esté cansado y cargado, y yo os haré descansar. Dile, Señor, hoy quiero entregar mi cansancio en la cruz del Calvario, y quiero dejar ahí mi vida y mi corazón, Señor, mi preocupación, mi ansiedad. Quiero volar contigo, Señor. Llévame en tus brazos, levántame en el vuelo, Señor. Hoy te entrego, Señor, mi tormenta. Quizás algunos han estado mirando la tormenta acá y tienes que aprender de las águilas. Dile, Señor, hoy quiero ser como ese águila que dice tu palabra. Quiero planear en el fluir y el soplo de tu Espíritu, en el viento de tu Espíritu, Señor. Padre, hoy quiero descansar en ti. Hoy levanto mis alas, Dios, para que tú soples, Señor, ese aliento nuevo sobre mí y me dejes ver las cosas diferentes, Señor.